Muy buenas noches a todos, reciban un cordial saludo. Estamos iniciando la tercera lección del curso de series de tiempo y predicción de inventarios. Estamos viendo la grabación, ya inició la grabación. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Les agradezco, como siempre, si alguno me confirma que me están escuchando bien. Gracias, Agustín, gracias, Arturo. Entonces, sí me están escuchando. Bueno, vamos a iniciar la lección del día de hoy. Vamos a estudiar hoy el método o los métodos de Box y Jenkins, que son, pues por decirlo así de alguna manera, tal vez los métodos más usados en el tema de series de tiempo para hacer predicciones. Ya el día de hoy sí vamos a hacer predicciones con los métodos o el método de Box y Jenkins. Particularmente vamos a estudiar los métodos ARIMA, que se conocen como los métodos autorregresivos independientes de medias móviles. Los fundamentos teóricos matemáticos de estos métodos pues son bastante complejos. Vamos a hacer lo posible el día de hoy por comprender los fundamentos de cómo funcionan y cómo trabajan y cómo hacen las predicciones este tipo de modelos. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Como siempre, les agradezco si mantienen sus micrófonos cerrados y hacen las consultas a través del chat. Y pues también pueden abrir el micrófono para hacer preguntas, pero por favor mantenerlos cerrados para no introducir ruido en la sesión. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, iniciamos inmediatamente. Bueno, antes de iniciar con los métodos de Box y Jenkins, quería mostrarles algo. Acá tengo en pantalla los métodos de Box y Jenkins, pero vamos a silenciar ahí, por favor, si me silencian, gracias. Bueno, alguien se nos está metiendo el ruido. Bueno, quería mostrarles, antes de iniciar con los métodos de Box y Jenkins, un trabajo que hizo el asistente de este curso, el ingeniero Carlos Agüero, que nos ha estado preparando, dado que en los foros ha habido una discusión muy interesante y muy importante sobre el tema de manipulación de fechas en series de tiempo. Entonces, acá tenemos un documento que se llama Series de Tiempos y Manipulación de Fechas en R. Entonces, Carlos, que es el autor de este trabajo, nos explica en detalle cómo se utilizan para el manejo de fechas varios paquetes. Entonces el paquete base, que es un paquete que ya viene incluido con R, el paquete LubriDate, TimeDate y CHROM, que son tres paquetes muy utilizados para manejarse fechas. Y él nos explica aquí acá carga los paquetes, como ustedes los están viendo, los 4 paquetes que ocupamos, y después hace toda una presentación completa de cómo, por ejemplo, manipular las fechas en el archivo DJTable, que es medio complejo, las fechas, etcétera, etcétera. Y hace una presentación completa que complementa muy bien lo que nos han presentado algunos compañeros en el foro. En los foros nos han presentado algunas ideas muy interesantes. Estos paquetes, dicho sea de paso, permiten hacer algunas de las cosas que los compañeros hicieron de manera un poco más sencilla. Entonces les recomiendo estudiar estos paquetes, estos ejemplos que hace Carlos acá, muy detallados. ¿Dónde pueden bajar este sitio? Este aporte de Carlos, que es sumamente valioso, lo pusimos acá en la semana 1 del curso. Agregamos el día de hoy este archivo que se llama uso de fechas para series de tiempo en R. Entonces lo pueden bajar de la semana 1, no está en la semana 3, porque ese es un tema que tiene que ver mucho con los temas que estudiamos en la semana 1 y que son útiles en todas las semanas, pero que tienen que ver mucho con eso. Entonces les recomiendo pues bajarlo y analizarlo. Muy, muy valioso. Yo mismo personalmente debo admitir que he aprendido muchas cosas de ese documento que nos preparó Carlos. Muy bien, entonces vamos a iniciar con los métodos de Box y Jenkins. Entonces cualquier duda sobre el documento que escribió Carlos también pues nos lo pueden plantear en el foro también, con mucho gusto, y Carlos y mi persona los estaremos atendiendo.
Muy bien, entonces los métodos de Box y Jenkins, perdón para tomar aquí un poquito de agua, son, como les decía, de los métodos más usados en el tema de modelos predictivos con series de tiempo. Entonces, algunas definiciones antes de empezar. Las series de tiempo se pueden clasificar en dos grandes familias. Las series que se consideran estacionarias, es decir, una serie de tiempo es estacionaria, como dice aquí, cuando es estable a lo largo del tiempo. Es decir, cuando la media y la varianza son constantes en el tiempo. Esto se refleja gráficamente en que los valores de la serie tienden a oscilar alrededor de la media constante y la variabilidad con respecto a esa media también permanece constante. Es decir, es una serie que no tiene crecimientos o decrecimientos, sino que se mantiene muy estable en el tiempo. La mayoría de series de tiempo no son estacionarias, tienen tendencias a crecer o a decrecer en algún momento. Bueno, las series no estacionarias, dice, son series en las cuales por ahí se nos está metiendo un ruido, perdón. Son series en las cuales la tendencia y la variabilidad cambian en el tiempo. Los cambios en la media determinan una tendencia a crecer o a decrecer a lo largo del plazo en que estamos midiendo la serie. Por lo que la serie no oscila alrededor de un valor constante. En general, pues podríamos decir que la mayoría de series de tiempo son no estacionarias. Si una serie fuera estacionaria, la predicción sería relativamente sencilla, pero las series en la vida real, la mayoría son no estacionarias. Bueno, ya habíamos hablado al puro principio del curso de que una serie de tiempo no es más que un proceso estocástico, lo cual no dice mucho porque ¿qué es un proceso estocástico? Es una definición que ya habíamos dado un poquito enredada, pero dice desde un punto de vista intuitivo, podemos decir que un proceso estocástico se describe como una secuencia de datos que evolucionan en el tiempo. Es decir, un proceso estocástico son datos que evolucionan en el tiempo, que uno tiene mediciones cada cierto periodo. Y una serie de tiempo, o serie temporal, como se le dice en algunos países, se define como un caso particular de una serie de tiempo en la que esas mediciones son equidistantes. Es decir, un requisito fundamental de la serie de tiempo es que las mediciones sean equidistantes. Ok, bueno. Entonces, un proceso estocástico estacionario o un proceso, una serie de tiempo en particular estacionaria es aquella que dijimos antes, pues que varía, cuya media y cuya varianza son fijas, no varían en el tiempo. ¿Cómo se puede escribir esto matemáticamente? Se puede escribir el hecho de que la media en la medición t es igual a la media en la medición t más k, y es, digamos, mu. Es decir, que yo, por ejemplo, la media en la medición 20 y la media en la medición 50 son la misma. Igual con la varianza. La varianza en la medición t y la varianza en la de medición t más k son la misma. Eso serían series estacionarias. Es decir, es una serie, digamos que si la media está aquí, 0, entonces ella pues tiende a oscilar un poquito acá, pero siempre muy cercana a la media aritmética. Ok, muy bien. Bueno, entonces les agradezco ahí, Esteban, si pudiera cerrar el micrófono, o los técnicos ahí si me ayudan. Ok, gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es un ruido blanco. En series de tiempo se habla mucho de ruido blanco, el término en inglés white noise. Un ruido blanco es un caso particular de los procesos estocásticos. Es un proceso estocástico en el cual los valores son independientes e idénticamente distribuidos a lo largo del tiempo con media cero y varianza igual a lo largo del tiempo, a veces varianza 1. Es decir, un ruido blanco es una serie de tiempo que sigue la normal de media cero y varianza, digamos, sigma cuadrado. ¿Okay? Y la covarianza entre un dato t y un dato t sub i y t sub j va a ser 0. Es decir, un ruido blanco lo ilustramos aquí en este gráfico de la izquierda. Es una serie de tiempo que oscila alrededor de la media, que es 0. Acá está la media. Y que oscila básicamente aleatoriamente alrededor de esa media 0. Son independientes e idénticamente distribuidos. Es decir, siguen la normal de media 0 y en este caso varianza 1.
Entonces, eso es. Son datos que oscilan básicamente aleatoriamente alrededor del cero. Este de la derecha sería el diagrama de autocorrelación simple asociado al ruido blanco, pero dentro de un ratito vamos a hablar de los diagramas de autocorrelación que son muy importantes en estos de series de tiempo. Bueno, vamos a ir a ver cómo simulamos en R un ruido blanco en este archivo que está en el aula virtual. Vamos a hacer un ruido blanco simulado, o sea, lo vamos a generar con R, aunque en la vida real también hay muchas series que son ruidos blancos. Ok, muy bien, vamos a ir a ver acá en R es el primer ejemplo. Entonces vamos a simular unos datos que sean un ruido blanco. Es muy simple en R. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Como están viendo en pantalla, pues simplemente vamos a simular 100 números que siguen la curva normal de media 0 y varianza 1. Entonces estos números serían un ruido blanco. ¿Okay? Básicamente un ruido blanco quiere decir que varían aleatoriamente alrededor de la media que es 0. Entonces, si graficamos esos datos, vamos a hacer este Parflow 2.1, quiere decir que vamos a hacer los gráficos, partirlos en una matriz 2 por 1. Como está aquí, vamos a hacer dos gráficos en la misma pantalla. Entonces, entonces yo ploteo con este comando ts.plot la serie G, que fue que definí aquí, que es un ruido blanco, y entonces le pongo este título NII01, quiere decir que son idénticas e independientemente distribuidos con media 0 y varianza 1. Esta es la serie de tiempo. Como pueden observar ahí, es un ruido blanco y que varía alrededor de la media que está aquí, que es 0. Ok, y aquí está el diagrama de autocorrelación que se hace en R con esta función ACF. Le pasamos los datos y hace el diagrama de autocorrelación simple que ahorita vamos a explicar. Bueno, vamos a ver por ahí, alguien nos está metiendo un poquito de ruido, que sería David. Entonces le agradecemos si mantienen el micrófono cerrado. Bueno, este problemita que está aquí fue porque lo generé, este archivo ahí en Macintosh. Mañana lo corrijo, lo genero en Windows. Es que en las Mac, para que en los gráficos la tilde quede bien, hay que hacer un poquito más, poner un código aquí, que no lo puse el día de hoy, pero tiene que ver con eso. Eso es un tema de formato. Esto se llama todo el diagrama de autocorrelación simple de un ruido blanco va a quedar dentro de un cierto margen y va a tener este pico acá. Pero más dentro de un rato vamos a explicar qué es lo que significa eso. Por ahora les digo que se grafica en R con este comando ACF y le mandamos la serie. Ok, entonces vamos a ver ahora lo que es un camino aleatorio. Ok, vamos a ver qué es un camino aleatorio. Ok, entonces un camino aleatorio vamos a definirlo. Ok, vamos a definir algunas cosas antes. Vamos a definir dos cosas que ya habíamos hablado, una que son las diferencias y otra los atrasos. Los atrasos o los datos, digamos, anteriores, tal vez sería una misma palabra que en inglés se conoce como lags, es muy importante entender el término de lags. Bueno, vamos a hablar primero de las diferencias. Las diferencias se calculan entre los valores de los datos de la serie de tiempo y siempre para identificar patrones de tendencia y estacionalidad. Esto ya lo habíamos dicho la clase pasada con el comando diff, ¿verdad? Para hacer la diferencia entre el dato de hoy y el dato de ayer, entre el dato de ayer y el dato de antier y así sucesivamente. Los lags o atrasos son los valores anteriores con los que se determina la predicción. Es decir, por ejemplo, puede ser que yo quiera predecir el valor del dólar mañana con los datos de los últimos 7 días. Entonces, estos serían los lags. Voy a usar 7 atrasos. Tal vez no es una buena traducción. Pero bueno, así se le traduce normalmente en la literatura. A mí me gusta más el término en inglés, los lags. Esos son los datos que yo voy a usar para pronosticar. Ok, bueno. Entonces la autocorrelación, vamos a empezar a hablar de un término de probabilidad y estadística un poquito complejo, que es la autocorrelación. Dice, la autocorrelación es la correlación entre las observaciones de una serie de tiempos separadas por K unidades. Su gráfica se denomina la función de autocorrelación o ACF que estamos viendo antes.
Su análisis permite seleccionar, los términos a ser incluidos en un método ARIMA. Ahorita más adelante vamos a ver que estos son los que se conocen como los métodos de Box y Jenkins, autorregresivo y de medias móviles. Ok, vamos poquito a poco, vamos a ir entendiendo esto. Dice, una gráfica de autocorrelación permite identificar estacionalidad, donde no es fácil de apreciar como se observa en el siguiente gráfico. Ok, hoy como que Leslie, si nos puede mantener el micrófono cerrado, bueno, gracias. Entonces, por ejemplo, acá, en esa serie de tiempo que estamos viendo en pantalla, no es tan simple ver la estacionalidad. Pareciera que hay, porque se ve como una cierta ciclicidad subir y bajar, ¿verdad? Pero no es fácil de ver. Entonces, para eso es que se usa la autocorrelación. Los diagramas de autocorrelación se utilizan en parte para eso. ¿Ven? Este es el diagrama de autocorrelación de esa serie que acabamos de ver. Y acá se ve más fácilmente que hay cierta ciclicidad. Ok, y estos de acá permiten, estos valores de acá permiten determinar los parámetros del método de Box y Jenkins. Ya vamos a ir entendiendo esto mejor poco a poco, no se preocupen con los ejemplos. Esta es la gráfica de autocorrelación parcial, que nos dice que un método Box y Jenkins tiene que ser de orden 2, porque acá hay dos funciones que se salen de los intervalos de confianza, dos valores. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto de una ARIMA de orden 2. Ok, vamos poquito a poco. Vamos entonces a definir un camino aleatorio. Y esto nos va a permitir definir mejor lo que es una autocorrelación, que nos da esos gráficos que acabamos de ver. Dice un camino aleatorio, o random walk, como se le dice en inglés. Hay gente que dice que la vida es un camino aleatorio. No creo yo tanto que sea tan aleatorio. Bueno, pero dice un camino aleatorio o camino al azar es un proceso estocástico XT en el cual la primera diferencia es un ruido blanco. ¿Okay? Un camino aleatorio, eso es un proceso en el que si yo hago la primera diferencia, obtengo un ruido blanco. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Digamos que si yo tengo el dato de hoy, digamos que hoy es, ¿qué era hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es 10 de agosto. Y tengo el dato de mañana, X11, y yo hago las diferencias entre este y este, es totalmente aleatorio. Y aquí tengo, digamos, X9, entonces esta también es aleatorio. Las diferencias, que son las restas, recuerdan, serían aleatorias. ¿Qué quiere decir eso? Que donde esté yo mañana no depende para nada de hoy. Donde estoy hoy no depende para nada de ayer. Donde estuve ayer no depende para nada de donde estuve antier. ¿Me explico? Entonces voy caminando completamente al azar. O sea, no voy sin rumbo. Eso es lo que es un camino aleatorio. Por eso se llama camino aleatorio. Porque las diferencias son al azar. O sea, como que no hay relación entre lo que hice hoy y lo que hice ayer. Porque si los resto no tienen relación alguna. Se denota que las restas, delta xt, son un E sub t, que quiere decir, usualmente denota un error, que es un camino aleatorio. Entonces vamos a ir a ver un camino aleatorio en R. Vamos a simular un camino aleatorio en R. Ok, entonces vamos a simular con código R un camino aleatorio. Entonces vamos a generar en W 100 números al azar que siguen la normal. Entonces, esto es un ruido blanco. ¿Por qué es un ruido blanco? Porque son completamente al azar. Entonces voy a definir, le asigno a XW y luego con este for, desde 2 hasta 100, voy haciendo XT como XT menos 1 más W sub T. Entonces, resulta que XT es un camino aleatorio. ¿Por qué? Porque si yo paso este XT a restar acá, entonces me queda esto, que XT menos 1 es W sub T, y W sub T es un ruido blanco. ¿Por qué? Porque yo lo definí aquí completamente al azar. Entonces, las diferencias de XT son al azar, son un ruido blanco. Entonces, XT menos 1, que es hoy menos ayer, son al azar. Entonces, XT nos define
una serie de tiempo que es un camino aleatorio. Entonces ese camino aleatorio, acá con estos comandos ts.plot, lo grafico. Y acá lo estamos viendo. A la izquierda está el camino aleatorio. ¿Ok? Es una serie básicamente cuyo dato xt no depende de xt-1. Y acá está el diagrama de autocorrelación a la derecha, que ya vamos a ver qué quiere decir. Esta tilde la vamos a corregir mañana. Primera diferencia, entonces aquí está el camino aleatorio acá arriba, y acá está la primera diferencia que claramente se ve que es un ruido blanco porque oscila alrededor de 0. ¿Okay? Y aquí está el diagrama de autocorrelación del ruido blanco y el diagrama de autocorrelación del ruido blanco. Perdón, este es el camino aleatorio y este es el ruido blanco. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito ya de los diagramas de autocorrelación y para ir entrando ya al método de Box y Jenkins. Bueno, vamos a definir la autocorrelación simple. La autocorrelación simple, denotada en inglés como ACF, Autocorrelation Formula, si mal no recuerdo, dice, es lo siguiente, es calcular la correlación estadística entre la medición J-ésime y la J menos K. Es decir, voy a calcular qué tanto depende esta correlación. Me da, por ejemplo, si este K fuese un 5, entonces voy a calcular la correlación de este dato, digamos del dato de hoy, hoy que era, o X10, digamos, 10 de agosto, con 5 datos atrás, por ejemplo X5. Entonces yo calculo la correlación. Vean que esta es la correlación, la covarianza de XJ, XJ menos K entre la varianza de J, la desviación estándar de J entre la desviación estándar de X menos J. Esa es la fórmula de la correlación. Entonces lo que hago es calcular qué tanto depende el dato de hoy del dato késimo hacia atrás. Okay, si esto es alto, quiere decir que el dato de hoy, por ejemplo, si fuera K igual 5, depende mucho del dato que sucedió hace 5 días. Si K fuera 20, entonces quiere decir, y esta correlación da alta, quiere decir que la correlación, el dato de hoy, depende mucho del dato de hace 10 días, por decir algo. Si K fuera 1, y esta correlación da alta, quiere decir que el dato de hoy depende fuertemente del de ayer. Para eso es que se calcula la autocorrelación simple. Vean que esto es de un dato con otro dato. La autocorrelación parcial es más fuerte. La autocorrelación parcial es la correlación del dato XJ con respecto al dato XJ menos K. Dado que sucedieron XJ menos 1, XJ menos 2, XJ menos K más 1. Es decir, poniendo el ejemplo del que pusimos antes, la autocorrelación del dato de hoy, digamos que es X10 respecto al dato X5. Entonces calcula esta correlación, pero toma en cuenta los que están en el centro, que serían X6, X7, por ejemplo, X8 y X9. Es decir, en el fondo es como decir qué tanto depende el dato de hoy, digamos X10, respecto a los 5 anteriores. Eso es, por ejemplo, suponiendo que K es 5, ¿verdad? Entonces, esto me dice si el dato de hoy depende mucho de los 5 anteriores. Un poco me dice cuánto debería usar yo hacia atrás para hacer la predicción, ¿verdad? O sea, porque si esta correlación es alta, quiere decir que yo debería usar esos 5 datos. Pero si pongo K igual 100 y sigue siendo alta, entonces debería irme 100 datos atrás y usarlos para hacer la predicción. Entonces ese es el diagrama de autocorrelación parcial, conocido en inglés como Partial Autocorrelation Formula. Okay, de ahí viene el PAC-F. Okay, bueno, muy bien. Entonces, vamos a ir a ver estos diagramas. Déjenme ver. Estas filminas las tengo enredadas. Entonces, bueno, ya les voy a explicar un poquito más eso a fondo. ¿Ok? Vamos a ir entendiendo esos diagramas con estos ejemplos de Box y Jenkins. Bueno, entonces, ¿qué se me hizo el PowerPoint? Aquí está.
Bueno, vamos a hablar de los modelos autorregresivos ARP. Esto quiere decir autorregresivo de orden P. Esos son los primeros, los modelos más básicos. Dice, los modelos autorregresivos se basan en la idea de que el valor actual de la serie XT puede explicarse en función de P valores hacia atrás, XT-1, XT-2 hasta XT-P, donde P determina el número de rezagos necesarios para pronosticar el valor actual. Es lo que les decía, el diagrama de autorregresión me dice que use 10, entonces yo voy a usar 10, por ejemplo, entonces P sería 10. Entonces eso lo que nos dice es que el dato de hoy, digamos XT, depende del de ayer, del de antier, y así sucesivamente. Perdón que ya me está traicionando este mouse, Magic Mouse, es muy sensible. Entonces el dato de hoy depende de el dato de ayer, del de antier, y así sucesivamente desde hace P días. Esto parece una regresión y más un error. Los parámetros del modelo son este, que es como el intercepto, y los pesos que le vamos a dar son pesos a cada día, ¿verdad? Normalmente, no siempre, el día anterior, que sería este, tiene mayor peso, ¿verdad? En la predicción, normalmente. La predicción de hoy depende más de la de ayer que la de antier y así sucesivamente, pero no siempre, ¿verdad? Entonces esto es como un sistema de pesos. Y a esto se le llamarían los parámetros del modelo. Y este es el error que yo estoy cometiendo. ¿Ok? Uno de los problemas más serios de los métodos de Box y Jenkins es que son métodos que tienen demasiados grados de libertad. ¿Qué significa esto? Que hay demasiados parámetros a determinar. Y esa es una de las grandes críticas de estos métodos. Es que pueden funcionar muy bien, pero bueno, el tema es cómo determino tanto parámetro. Bueno, un ejemplo, un caso particular sería un modelo autorregresivo de orden 1. Entonces sería ARMA 1, autorregresivo de orden 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el dato de hoy solo depende del de ayer. Entonces XT va a ser una constante psi por XT-1 más el error. Ese sería el caso más simple, donde el error es un ruido blanco. El error siempre es un ruido blanco. ¿Por qué? Porque es ya lo que le sobra a la serie, lo que de la serie de tiempo es completamente aleatorio. Por eso es que el error es un ruido blanco. Bueno, vamos a emular un arma de orden 1 en R. Vamos ahora, no se confundan, estos siempre se confunden. Voy a generar datos en R que son predecibles con un arma de orden 1. Es decir, voy a simular una serie, voy a generar unos datos. Eso se usa mucho en estadística, simular datos para que funcionen como un modelo. Más adelante ya vamos a aplicarlo con datos reales, a ver si funciona o no. Bueno, entonces acá en R, entonces esto es para hacer los gráficos. Hay una función en R que se llama ArimaSim, que se usa para generar datos que sirven, que siguen ciertos modelos arma o de medias móviles. Entonces voy a usar phi igual 0.4. Es decir, si me devuelvo al PowerPoint, voy a generar un modelo autorregresivo donde esta cita vale 0.4. ¿Ok? Entonces vean lo que se hace. Este autoarima, arima.syncs, va a generarme 100 datos, n igual 100, donde este list, aquí le estoy diciendo cómo va a ser el modelo. Este modelo, este primer valor de este vector es el orden P. Más adelante vamos a ver qué es esto y qué es esto. Por ahora aquí se pone el orden del método autorregresivo. Si quiero usar 20 datos para atrás, uso un 20 aquí. Si quiero una serie que dependa de 5 datos, uso 5. Y aquí le doy el valor de cita. Repito que lo que estoy haciendo es simulando datos que sigan un modelo autorregresivo de orden 1. ¿Ok? Y aquí me queda la serie de tiempo. Luego la ploteo. Esta expresión, estos simbolitos aquí lo que hacen es que me quede así el símbolo matemático, ¿ven? Entonces, este sería
El arma, una serie de tiempo, es esta que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Qué sería predecible con un arma de orden 1, solo usando un dato para atrás? Entonces vean que si yo hago la autocorrelación y la autocorrelación parcial, me dice algo importante acá. Y es que estos datos van a depender, voy a necesitar, básicamente se puede ver acá, es que siempre existe. Entonces, que está aquí me dice, y que esto es un autorregresivo de orden 1, porque la autocorrelación parcial solo 1, bueno, aquí se sale un poquitito, pero digamos que no cuenta, que es el que más se sale, eso lo que me está diciendo es que esta serie de tiempo sería predecible con un arma de orden 1, o sea, cada dato se correlaciona solo con 1 hacia atrás. Claro, ¿por qué es así? Porque así fue como yo lo simulé, ¿ok? Bueno, entonces para eso es que sirve sobre todo el diagrama de autocorrelación parcial. Vamos a ir a ver uno que dependa de 2 para atrás. Entonces, algo que dependa de 2 para atrás es así. El dato de hoy depende del de ayer y del de antier, más el error. Entonces tengo que tener dos parámetros, phi1 y phi2. ¿Ok? No tengo por ahora preguntas en el chat, vamos a ver, ¿no? Ahí me acaba de salir una, dice Freddy, esto significa que depende del estado anterior del sistema, de donde se tomó el dato AR1, sí. O sea, eso significa que en el AR1 depende solo del anterior. Vean que depende de 2 hacia atrás. Voy a ir a simularlo en R. Ok. Entonces aquí, con ArimaSim, voy a generar 10 datos. Y ven aquí que model, aquí le pongo un 2. Eso quiere decir que estoy generando datos que dependen de 2 hacia atrás. Y estos son los phi1 0.88 y phi2 menos 0.48. Entonces aquí los ploteo la serie, ploteo la autocorrelación y la autocorrelación parcial. Esa sería la serie de tiempo y estas las autocorrelaciones. Entonces ven que ahora sí, con toda claridad, este es el gráfico que vamos a usar. La autocorrelación parcial me dice que el dato depende de 2 lags hacia atrás. Los que se salen de esta banda azul significa se salen 2. Significa que los datos debería yo usar con esos datos un autorregresivo de orden 2, porque está correlacionado cada dato con 2 hacia atrás. Eso es lo que dice. Pues también se puede ver acá. Pero ahí es la correlación 1 a 1. Y aquí es la correlación tomando en cuenta todos los anteriores. ¿Okay? Pero eso es lo que eso nos dice. Bueno, muy bien. Esos serían los modelos autorregresivos. Entonces vamos avanzando. Por ahora estamos simulando datos. Más adelante lo vamos a hacer con datos. Vamos ahora a hablar de las medias móviles. ¿Okay? Recuerden que los métodos se llaman ARIMA. ARMA viene de autorregresivo. La I ahorita vamos a ver qué es. Y viene una MA que es de medias móviles. Y esto Q es el orden. O sea, cuántos tengo que ir hacia atrás. Dice, los modelos normalmente están determinados por factores externos. No solamente dependen necesariamente de los mismos datos de la serie. Estos modelos suponen linealidad del valor actual de la serie XT influenciado por los valores de fuente externa. Estos valores de fuente externa se modelan con lo que se conoce como promedios móviles de orden Q. Esto es lo siguiente, es similar. Vean. Yo voy a suponer que el dato de hoy está influenciado por este valor externo, E sub T1, E sub T menos 2 y E sub T menos Q.
o sea de Q valores diferentes, y cada uno tiene un peso que hay que determinar más un error. Entonces, estos son los parámetros adicionales del modelo que yo tengo que determinar con un modelo de medias móviles. ¿Ok? Esto, por ejemplo, si usamos un MA1, significa que mi serie depende solo de un factor externo. Y acá, entonces, tendré que determinar esta cita. Entonces vamos a ir a ver un ejemplo de simulación de datos que siguen una media móvil de orden 1. Podemos tener también, de una vez lo digo acá para no volver, media móvil, por ejemplo, de orden 2. O sea, solo de 2 factores externos. Ok, entonces vamos a ir a ver cómo se simula un código en R para que una serie sea predecible mediante medias móviles. Entonces observen que aquí ARIMA-SIN, este de medias móviles es el tercer uno. Recuerdan que este es el autorregresivo y este último son las medias móviles. Dentro de un rato vemos que para qué es el del centro. Acá el valor de cita va a ser 1. Entonces aquí pongo el valor de cita. Entonces ploteo y hago los diagramas de autocorrelación. Ahí está la serie que es predecible con medias móviles. Y acá está los diagramas de autocorrelación que en este caso no nos dicen mucho. Vean que en este caso estos diagramas no sirven para predecir cuántas medias móviles. Vean que acá hay muchos datos que se salen, ¿verdad? Entonces, en este caso estos dos diagramas no son útiles, ¿verdad? Porque estos son más bien para los rezagos de la autocorrelación. La verdad no sé para qué los grafiqué. Bueno, vamos a simular un media móvil de orden 2, o sea que depende de dos datos hacia atrás. Entonces ARIMA.SIN y este acá me dice que va a depender de dos factores externos. Y esto va a ser el cita.7 y cita2.2. Entonces pongo acá. Y esta sería la serie de tiempo. Ahí están los diagramas de autocorrelación, que en este caso no nos dicen mucho. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces, luego podemos mezclar ambas cosas que hemos visto. Ajá. Entonces, un modelo ARMA, vamos a tener entonces una serie de tiempo que la vamos a tratar de predecir usando un modelo autorregresivo de P valores hacia atrás y unas medias móviles de Q valores hacia atrás, más un error. Entonces esto sería un ARMA de orden P y una media móvil de orden Q. Entonces en el ARIMA y en el autoarima, el primer término es el autorregresivo, el último término es las medias móviles, cuántos hacia atrás vamos, y la D, por ahora vamos a usar 0. Ya les explico qué es la D. ¿Ok? Entonces por aquí, por ejemplo, aquí tendría un ARMA de orden 1, 1. ¿Por qué? Porque estoy usando un autorregresivo de orden 1 y una media móvil de orden 1 y un error. Entonces esto sería un ARMA 1, 1. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a ir entonces a hacer ya una predicción con un ARMA PQ de la serie de datos Ley-Hurron que ya habíamos utilizado alguna vez acá, la habíamos visto, son los niveles del lago Hurón de 1875 a 1972 con una frecuencia de un dato anual. Entonces, acá, esta función que viene en R, en el paquete base, es la que predice. Simplemente yo le voy a decir, la que calcula el modelo. Le voy a pasar los datos Ley-Hurón y aquí en orden, vean que le estoy pasando 1, 0, 1. ¿Qué significa esto? Que voy a usar una autorregresión de orden 1 y una media móvil de orden 1. Y luego, como es usual en R, con la función predict, hago la predicción. Aquí está el fit, o el ajuste, lo que nos dio el modelo. Y con este n.ahead igual 8, le estoy diciendo que voy a predecir 8 datos.
Entonces aquí en LH.pred me queda la predicción. Y aquí están los 8 datos que predije. Esas son las predicciones para los próximos 8 años de niveles de agua en el lago Hurón. Me da la predicción y me da una varianza. Digamos que esta varianza es la primera desviación estándar, digamos. ¿Qué me dice? Digamos que lo que me está diciendo es, me está dando una cierta predicción, pero me está dando con esta desviación acá una posible variación. Entonces me está dando, como quien dice, un límite hacia arriba y un límite hacia abajo, que sería la serie más SE y la serie menos SE. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo podemos graficar eso para ver la predicción. Vean. Entonces ploteo los datos del lago Hurón. ¿Ok? Le estoy estableciendo el X límite porque recuerden que los datos del lago llegan hasta 1900. ¿Qué era? Los datos del lago Hurón hasta 1972. Y entonces, pero voy a predecir 8 datos, entonces mis datos van a llegar hasta 1980. Entonces yo tengo que cambiar este XLIM. El YLIM lo podría dejar automático, tipo O. Entonces ploteo la serie del lago. Esta sería la serie del lago, la que está en negro, los niveles del lago. Luego ploteo aquí en rojo LH.pred.$pred. Esa es la predicción, ¿verdad? Que obtuvimos aquí. ¿Verdad? Entonces, grafico la predicción en rojo con este lines. Esta predicción sería esta que está acá. Luego grafico con lines la predicción más 2 desviaciones y la predicción menos 2 desviaciones, que sería esta más 2 desviaciones y esta menos 2 desviaciones. ¿Qué significa eso? Que esta es la predicción que nos está dando el modelo, pero que podría variar entre aquí y aquí si usamos 2 predicciones, que podría ser mucho. Tal vez podríamos quitar este 2 y el gráfico nos daría una predicción todavía más ajustada, pero esa es la posible variación de la predicción. Bueno, muy bien. Ustedes se estarán preguntando, ¿sí? ¿Por qué 1, 1? ¿Por qué no 2, 2? ¿Por qué no 3, 3? Bueno, entonces hay varias maneras de ver eso. Uno lo podría hacer usando el diagrama de autocorrelaciones parciales para ver cuántos tengo que irme hacia atrás. Y también hay una función que se llama autoarima que nos calcula esos parámetros. Bueno, ya la vamos a ver. Muy bien. Acá está el diagrama de autocorrelación y le estoy pasando los datos del lago Hurón. La autocorrelación y la autocorrelación parcial. Eso tal vez debía hacerlo de primero. Pero acá, la autocorrelación parcial, que es el que nos debe indicar cuánto se usa en ese modelo, nos está indicando que no era tan perdido usar 1. Este es el que se usa, no este. La autocorrelación parcial nos dice que vale la pena ir 1 hacia atrás. Entonces, que pareciera que no está tan mal la decisión. Sin embargo, aquí vamos a probar, por ejemplo, con un ARMA 2.1. Pensando que tal vez acá se sale un poquitito. Entonces podría ser que el ARMA 2.1 sea el adecuado. Recuerden que eso es para la autorregresión, no para las medias móviles. Entonces voy a hacer un modelo así, voy a hacer una predicción y hago las gráficas exactamente igual que antes, nada más que ahora en verde. Y acá está. Los métodos de Box y Jenkins han sido criticados porque tienden mucho a hacer esto. Si uno no los calibra muy bien, tienden a predecir la media aritmética. Ven que la media aritmética, esta serie va como por aquí. Entonces tienden a predecir un poco la media, ¿verdad? Lo cual uno dice, bueno, tanto hacer para predecir la media, ¿verdad? Eso significa que tal vez el modelo le haga falta calibración. Más adelante, y la próxima clase, vamos a hablar más de calibración. Bueno, muy bien. Podemos intentar un ARMA 2.2, que ¿qué quiere decir? Autorregresivo de orden 2 y medias móviles de orden 2. ¿Cómo calibro? ¿Cómo pongo eso? Aquí pongo 2, 0, 2. Hago exactamente el mismo código y aquí está mi predicción. Que pareciera un poquito mejor ya, porque pareciera que la serie sube, baja. Ven, aquí sube y está prediciendo como una pequeña baja. Un poquito conservadora, pero eso es lo que está prediciendo. Bueno, un ARMA PQ para el cajero
104, que era bien complicado. Entonces, ¿qué pasa si usamos acá? Acá leemos el dato y lo convertimos a serie de tiempo, ya eso ustedes lo conocen, y vamos a usar un ARIMA 2.2, muy conservador. Y después vamos a predecir 48 días, lo cual es mucho. Normalmente en un cajero automático no se predice cuál va a ser el efectivo, 48 días hacia adelante es mucho. Tal vez se pueda predecir por mucho 5 o 6 días, o sea, porque es demasiado adelante. Bueno, hago la graficación de los datos y los diagramas de autocorrelación. Ahí está la serie de tiempo, que de todas maneras se ve muy aleatoria. Y como ustedes están viendo, Box y Jenkins tiende definitivamente a predecir la media aritmética. Y como se ve aquí en los diagramas de autocorrelación, hay muchos valores salidos. Entonces quiere decir que 2 es demasiado conservador. Habría que usar ahí algo más fuerte para tratar de tener una predicción que no sea tan simple como la media aritmética. Además, predecir 48 valores es demasiado. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de ARIMA P de Q. Les voy a explicar qué es este D. ¿Ok? Este D. Vamos a ver qué es el D. El D es un poco para medir la ciclicidad. Por ahora no hemos medido la ciclicidad. Dice, el modelo autorregresivo integrado y de media móvil, esta I viene de integrado, autorregresivo, integrated y de media móvil. Entonces este integrado, este D es de la parte integrado, el P es de autorregresivo y el Q de media móvil. Entonces dice, los modelos de series de tiempos analizados hasta ahora se basan en el supuesto de estacionariedad. Esto es la media y la varianza para la serie de tiempos son constantes en el tiempo y la covarianza es invariante en el tiempo. Por eso es que tiende mucho a predecir la media también. Pero se sabe que muchas series de tiempo, y en especial las series económicas, no son estacionarias. Pueden ir cambiando de nivel en el tiempo y sencillamente la varianza no es constante en el tiempo. A este tipo de procesos se les considera procesos integrados. Por consiguiente, se debe diferenciar la serie de tiempo de veces para hacerla estacionaria y luego aplicarle la diferencia, una serie diferenciada en cada parte. Esto es así. Digamos que yo tengo una serie de tiempo que viene así como así y después como que crece. Entonces, en ese caso corresponde a usar un D igual 2. Es decir, como que la serie era estacionaria un poquito en este pedazo y digamos que acá era como estacionaria, pongámosle más, acá era como estacionaria y acá era como estacionaria. Entonces tiene 4 pedazos donde era estacionaria. Entonces más bien uso aquí un D igual 4. Es como aplicar un autorregresivo y una media móvil 4 veces, como por pedazos en la serie de tiempo. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir el D. ¿Ok? Entonces, perdón que voy a ir a ver una pregunta que se me olvidó que antes vi en el chat. Dice Freddy, no entiendo los valores del phi en los ejemplos. Ok, los valores del phi son los pesos. Estos phi que estamos viendo aquí son los pesos que tiene, por ejemplo, en el modelo autorregresivo se entiende más fácil. Son los pesos, el peso que le vamos a dar el día anterior, el peso al tras anterior y el peso al día P hacia atrás. Esos son los phi. Estos citas son los pesos que le damos a las influencias externas. Y ahora, este D acá no quiere decir una potencia, sino ese D quiere decir que la serie, digamos, va a venir más o menos así. Digamos que si D es 3, entonces esta serie como que tiene un pedazo estacionario aquí, otro pedazo estacionario aquí y otro pedazo estacionario aquí. Digamos aquí, porque deberían ir pegados, ¿verdad? Entonces acá uso un autorregresivo, acá otro, y acá una media móvil, acá una media móvil y acá una media móvil. Entonces en ese caso uso un integrado 3. Eso quiere decir como que voy a aplicar autorregresivo por bloques en 3 bloques y medias móviles en 3 bloques. Eso quiere decir esta D, no es un exponente. ¿Okay? Una notación un poquito desafortunada porque eso no quiere decir un exponente. ¿Ok? Bueno. Entonces, la pregunta, Freddy, me imagino es cómo se calcula. Bueno, eso, si está pensando en eso, sí. No he dicho cómo. No he dicho cómo, ¿verdad?
Ahora vamos a ver que R tiene una función autoarima que los trata de calcular. Bueno, más o menos he dicho cómo. Una manera es con el diagrama de correlaciones parciales. Pero hay una función autoarima del paquete forecast, que por cierto estamos viendo en este momento, que permite estimar cuáles deberían ser esos valores del P, del D y del Q. Bueno, entonces vamos a usar otra vez el Lei-Hurron y vamos a usar autoregresivo integrado media móviles. Ya vamos a usar todo. Entonces esta es nuestra serie de tiempo que mide los niveles del lago Hurón del 1875 a 1972. Ven, esta es la función que les estaba diciendo. Autoarima y le paso la serie de tiempo. Lei-Hurron en este caso. Esa función autoarima pertenece al paquete forecast. Entonces, esto me está diciendo aquí. Me está diciendo que yo debería usar un arima 0, 1, 0. Eso es lo que me está sugiriendo. En este caso, el método autoarima. ¿Ok? Y entonces acá, voy a correr un autoarima. Acá, no sé por qué, como que no le hice caso, bueno. Voy a hacer un arima 0, 1, 4. Entonces aquí dice arima C 0, 1, 4 y hago la predicción. Ahora más adelante uso este. Y hago la predicción. Acá está la predicción. Y acá está el gráfico, como les mostré antes. Y ahí está la predicción. Vean que un poquito mejor. Vean que ya mejoró pareciera, porque tiende como en efecto a caer un poquito más agresivamente. Acá está menos 2 desviaciones y más 2 desviaciones. Entonces pareciera que mi predicción es un poquito menos conservadora, que es el problema de los métodos de arima. Ok, aquí lo corro. En realidad no sé por qué no le hice caso, ¿verdad? Pero en teoría esto yo debería correrlo así. Así, que es lo que él me sugiere. Más adelante lo hago. Acá voy a hacer un arima 2, 2, 1. Ven que ese fue una ocurrencia mía. Una pura ocurrencia. Y si grafico la predicción, aparentemente es más mala. Ven que esta predicción varía demasiado y además tiende a ser la media. Entonces es mejor esta predicción que me sugirió autoarima. Otra ocurrencia mía, autoarima 2, 2, 2, 2. Predicción mejora un poquito. La próxima clase vamos a ver cómo medir en efecto que una predicción sea buena o mala. Hoy no lo vamos a hacer, pero como se hace es así. Yo me dejo los datos, por ejemplo, hasta aquí para training y este es pedazo de aquí para testing. Como conozco los verdaderos datos y conozco mi predicción, puedo calcular, digamos que ese rojo era la predicción, entonces puedo calcular ahí la diferencia entre la predicción y el valor verdadero. Pero eso no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer en la próxima clase. Ok. Entonces vamos a ver con el cajero 104, a ver qué sugiere él. Entonces ven que si yo corro un autoarima con el cajero 104, me sugiere que yo debería usar un arima 212. Y aquí, vean que aquí, esto me da, que preguntaba Freddy, estos son los valores de phi y estos son los valores de zeta que yo debo usar en el modelo. Entonces, bueno, es que yo no los pongo en el modelo. Esos son los que él usa internamente para hacer la predicción. Y acá están las desviaciones. Estos son los que él está usando. Recuerden que estos valores yo se los daba cuando simulaba datos. Pero acá él me dice que esto es un arima 212 y que estos son los valores, los dos, estos son los dos citas que están siguiendo el modelo y estos son los dos cita. Los dos phi y los dos cita. Bueno, entonces aquí corro, vean, el modelo, ahora sí le hice caso, 212 y hago la predicción para 48 datos y hago la graficación.
y mejora, pero bueno, habría que medir, pero no se ve mucha mejora, ¿verdad? Es que esta serie realmente no es un buen ejemplo, es una serie muy complicada. Además estoy prediciendo más datos, pero en efecto esta predicción tiene que ser mejor que la que hicimos arriba. Ok, muy bien. Entonces vamos a ampliar ya el modelo para introducir estacionalidad. Ok, entonces vamos a introducir un proceso estacional. Ahora esto estacional autorregresivo integrado de media móvil. Vamos a agregar la parte estacional que hasta ahora no lo hemos agregado. Entonces esto que está acá quiere decir que es un ARIMA, es un modelo autorregresivo integrado de medias móviles PDQ. Y vamos a usar un PDQ mayúsculas S veces, esto quiere decir que se usa S veces la estacionalidad. Este PDQ mayúscula son para modelar la estacionalidad. Ok, entonces vean cómo es el asunto. Esta parte de aquí es un autorregresivo de orden P, una media móvil de orden P. Y vamos a introducir una autorregresivo, una repetición P mayúscula a veces. Esta parte es la que me va a medir la estacionalidad. Y esta parte de acá es la que me va a tratar de modelar la estacionalidad de medias móviles. Y esta la estacionalidad de la parte autorregresiva. Entonces vean que ahora son más parámetros. Phi1 hasta phi P, cita 1 hasta cita P, si sub 1 hasta si sub Q, y esta que no me acuerdo, bar phi 1 hasta bar phi Q mayúscula. Entonces son demasiados parámetros, que es una de las críticas a los modelos de Box-Jenkins o AutoArima, que el modelo tiene que determinar internamente muchísimos parámetros. Bueno, entonces vamos a ir a usar el ARIMA ahora ya completo. Les voy a explicar acá en R cómo se hace eso para introducir la estacionalidad. Entonces vamos a usar de nuevo el ejemplo del lago Hurón con un ARIMA autorregresivo integrado de medias móviles PDQ y con una estacionalidad PDQ mayúsculas. Ok. Bueno, acá vamos a ocupar del peridiograma. Recuerden que vimos la clase pasada. Acá está el peridiograma del lago Hurón y me dice que ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero el peridiograma, recuerden que me decía, esta es la manera para poder decirle qué periodo use. Recuerden que me decía que el periodo máximo, esto lo habíamos explicado en la clase anterior, era 1 entre máximo 1. Entonces el periodo más importante del lago Hurón es cada 33 años. El segundo periodo es cada 7 años. Y el tercer periodo, acá los dibujo, el tercer periodo es cada 11 años. 33, 7 y 11 podrían ser tres valores a utilizar. Entonces, esto ya no lo explico porque ya lo habíamos visto, recuerden, en la clase pasada. Entonces vamos a usar un SARIMA 1, 2, 1, que fue lo que nos había sugerido arriba. Y con un seasonal, vean, esta es la parte de ARIMA. Esa es la parte autorregresivo integrado medias móviles. Y en esta parte seasonal, yo le digo que voy a usar un seasonal 2, 1, 0 con un periodo 11. Ahí usé un periodo 11. ¿De dónde saqué 11? Debí haber usado 33, 7 o 11. Ah, sí, aquí saqué 11. Usé el tercero. Pero en realidad debería haber empezado con el 33. Pero bueno, este es un periodo que usé, el 11. ¿Qué quiere decir este 2, 1, 0? Quiere decir que voy a hacer eso como que voy a ir dos periodos hacia atrás en lo autorregresivo, 1 en lo integrado y 0 en las medias móviles. Entonces ahí ya está el proceso completo y hago la predicción de 8 días para el Lake Huron.
Acá está la predicción. Esta es la predicción. Esta es la desviación estándar. Y ahí está mi predicción. Aquí, curiosamente, más bien predice que va a crecer, ¿verdad? Y mucha variabilidad, lo cual quiere decir que esa predicción no debe andar muy buena. ¿Ok? Ok, acá vamos a hacer un Sarima 2, 2, 1, 2, 1, 2. Con periodo también 11 para tratar de mejorar. Acá lo que no estamos poniendo muy bien es esto, probablemente. Y tal vez podríamos intentar con el periodo 33 o el periodo, ¿cuál fue el otro? 7, si mal no recuerdo. Acá está la predicción. Cambia bastante, ahora sí nos predice más bien un decrecimiento. Ok. Acá vamos a intentar un Lake Huron 2, 2, 2, 3, 3, 3 y periodo 7. Acá lo que pasa es que estoy usando esto un poco antojadizamente, ¿verdad? Esto debería yo determinarlo mejor con el autoarima. Y acá está la predicción. Predice que crece, luego que decrece y luego que crece. Está haciendo una predicción un poco más agresiva. Esto nos está haciendo ser más agresivo. Nos está tomando más en cuenta que acá hay mucho salto. Entonces como que ya está tratando de decir que va a seguir así. Bueno, vamos a usar un autorregresivo, medias móviles, estacional para el cajero 104, que es un cajero bien jodido. Y recuerden que aquí los periodos nos habían dado 15 y 7. Eran los más importantes. 15, 7 y 3. Pero 15 y 7 son los más importantes. Entonces autoarima para el cajero 14 nos está sugiriendo un 2, 1, 2. Recuerden, entonces voy a hacer un arima, orden 2, 1, 2, estacionalidad, voy a usar 1, 1, 1 y voy a usar periodo 15. Con un periodo de quincena y predigo 48 días, luego gráfico, vean que ya acá la predicción mejoró, o por lo menos fue más agresiva, mucho más agresiva, ¿ven? Que acá está prediciendo que crecimientos, no como antes que predecía la media. Es que esta serie es tan larga que no se ve, pero la predicción es un poquito conservadora, pero no tanto. Ya logramos empezar a captar la ciclicidad del cajero. Acá vamos a usar periodo 7, lo mismo pero con periodo 7, y nos predice una oscilación pero a crecer. Acá tal vez el error fue que yo le cambié aquí 2, 3, 2, cuando en realidad debía haber usado esto, que es lo que me sugiere Autoarima, 2, 1, 2. Puede ser que esto que yo lo escogí ahí como un poco de ocurrencia no fue ninguna buena idea. Ok, vamos a ver si por ahí tengo algunas preguntas en el chat. Sí, dice el profesor, cuando revise el documento para corregir las tildes puede de paso eliminar los gráficos innecesarios si es posible reemplazar el periodo por otro. Sí, sí, sí. Tengo que corregir esas tildes y quitar algunos gráficos innecesarios. Sí, gracias, Jonathan. Sí, es que este documento yo lo generé en Mac. Y en Mac para las tildes hay que ponerle el código hexadecimal. Y no lo hice porque me es más fácil generarlo en Windows. Pero no me dio tiempo. Entonces más tarde lo corrijo, sí. Esos valores de seasonal, ¿de dónde los tomas? Dice Agustín. Los valores de seasonal, es una muy buena pregunta, Agustín. Al azar no, pero se pueden tomar, se pueden tomar, bueno, una es que lo vamos a ver en la clase que viene, que es calibrando, que es probando varias opciones y haciendo un for y comparando qué tal es la predicción con el verdadero valor. Eso lo vamos a hacer en la clase que viene. Otra es que yo puedo ver en mi historia, en mi historia, y con el gráfico puedo tratar de ver, si yo tengo aquí 100 datos, entonces puedo tratar de ver como cuántas veces hizo esto.
y digamos voy a predecir esto. Entonces yo puedo estar observando que hay como 3 veces se repitió el asunto. Entonces con esos 3 veces, entonces yo puedo decir, bueno, voy a hacer 3 hacia atrás. ¿Cómo aplicar todo 3 veces? ¿Verdad? Dividir el asunto en 3 bloques. ¿Verdad? Eso le puede ayudar el gráfico. También le puede ayudar, no, sobre todo el gráfico, sí. Aunque, claro, si estás pensando, Agustín, que a veces no es fácil de ver, claro que no. Ok, bueno. Entonces, para terminar, vamos a hacer un gráfico más bonito de la predicción con el paquete digraph y el paquete XTS. Vamos a ver acá, les voy a mostrar el gráfico para que vean que es bastante más bonito. Acá está un gráfico, voy a hacerlo más pequeño, de la predicción de las ventas de cerveza de Australia. Esta es la serie de tiempo y esta es la predicción. Entonces en la predicción vean lo que estamos haciendo. Lo voy a coger acá y esta es la predicción. Entonces me está graficando la predicción y en una sombra para la desviación estándar. ¿Okay? De manera que me dice la predicción es esta en azul, pero podría variar desde aquí hasta aquí. Entonces me está como graficando el margen. ¿Ven? Entonces ahí se ve más bonito. ¿Ven? Entonces, ¿cómo hacer eso? Para separar la predicción de el dato. Entonces, ¿cómo se hace ese gráfico? En digraph tiene su detalle. Bueno. Entonces, vamos a usar la venta de cervezas beer, que ya lo habíamos usado por ahí en algún ejemplo, que es las ventas de cervezas en Australia, si mal no recuerdo, en algunos años, que eran de 1956, mensuales, sí, eran mensuales. Aquí estoy convirtiendo la serie, empiezan en enero de 1956, una frecuencia de 12, o sea que son uno mensual. Acá está la serie de tiempo, beer, nada más la grafico ahí para verla. Por favor, en la tarea tal vez no grafiquen las series. A veces esto llena mucho el documento y lo hace difícil de leer, pero yo lo hago como para explicarles y que vean dónde arranca, dónde termina la serie. Entonces, vamos a hacer un autoarima. Este autoarima de esta serie me dio varias cosas y se relacionan con lo que me decía Agustín. Vean qué interesante. Este autoarima me dio más información. Vean que me dice 110200212. ¿Por qué acá arriba el autoarima me daba menos información? ¿Dónde está? Acá. Porque no pudo determinar más cosas. El método autoarima del cajero 104 es tan mal portado, tan aleatorio, que lo único que pudo determinar es qué método autorregresivo integrado medias móviles usar. Lo demás no lo encontró. En cambio, en esta serie, que es más bien portadita, como decimos los matemáticos, me está sugiriendo más cosas. Vean. Me dice, use un autorregresivo 110 y un seasonal 200, y me está sugiriendo además un periodo 12. Ese es el periodo. A mí me está sugiriendo que use un periodo 12. Entonces vean que eso es lo que uso aquí en Arima para hacer la predicción. Le paso las cervezas, orden 110, seasonal 200 y periodo 12. Eso también tiene que ver, Agustín, si estás por ahí, con la pregunta que usted me hacía. Me logró sugerir más. ¿Por qué? Porque la serie BIR es una serie más bien portada, más fácil de predecir. Por ahí está Agustín, que está en Colombia, por allá en Medellín. Bueno, entonces aquí hago la predicción. La predicción es esta PRED. Recuerden que la predicción deja dos cosas. La predicción en sí, de los 8 meses hacia adelante, de septiembre en adelante, y me deja la desviación estándar. ¿Ok? Entonces acá
vamos a hacer lo siguiente para hacer esta gráfica. Vean, varias cosas hay que hacer. Voy a dejar en una variable que se llama PREDS, la predicción, $PRED. Voy a dejar en una variable que le voy a llamar límite inferior, la predicción menos 2 desviaciones, y en una que se llama límite superior, la predicción más 2 desviaciones. Voy a hacer una cosa que le voy a llamar PER-1, que es el periodo 1, que es una secuencia de fechas que arranca del 1 del 1 de 1956 al 1 del 8 de 1995. ¿Por qué? Es porque si vemos la serie de datos, arrancan el 1 del 1 de 1956 y terminan en el 90 eso es diciembre 95, pero para ver, es que acá esto está como cortado. Acá está muy raro, es que me lo cortó, pero acá es donde termina, que sería en agosto de 1995. Entonces, por esa razón, le estoy diciendo aquí agosto de 1995. Ese es el último día de la serie y este es el primer día de la serie. Así va a variar la primera serie. Acá entonces lo veo. El head del periodo es aquí el inicio y aquí el final, que sería el último día, el 1 de agosto de 1995. Luego voy a hacer un periodo de 2, como una fecha que es el 1 del 9 de 1995. Es el primer día de la predicción. El primer día que vamos a predecir, el primer mes, perdón, es octubre, ¿cómo es? El 8 es agosto, septiembre. Y vamos a predecir hasta abril del 96. ¿Por qué? Porque estamos prediciendo 8 datos. Y entonces esos 8 datos que estamos prediciendo irían desde agosto de febrero, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Desde octubre del 95 hasta abril del 96. Ahí va a ir la predicción. Estas son las fechas de la predicción y estas son las fechas de los datos. Entonces, voy a definir en esta data que se llama todas las series, todas puntos series, como un column bind. Voy a poner appear, lo voy a convertir en una serie tipo XTS by, ¿cuál fecha? By las fechas que definí en periodo 1. Límite inferior va a ser una serie que me va a agarrar el límite inferior, que es la serie menos 2 desviaciones estándar, pero ordenadas por las fechas 2, que es donde están las fechas de la predicción. El pronóstico, que lo estoy ordenando también por las fechas que definí en PER 2, y límite superior también por PER 2. Aquí estoy convirtiendo todos los documentos, todas las series en tipo XTS y las estoy metiendo en esta data frame, entre comillas, todas puntos series. Porque eso es lo que recibe digraph. Entonces a digraph le paso todas las series, le paso este título, ventas de Australia del 56 al 96, en el Y la cantidad de ventas, y le estoy diciendo que las series que me grafique van a ser límite inferior, pronóstico, y límite superior. Las va a graficar además de estas. Estos son los títulos que le voy a poner a esas series. El título principal es ventas en el eje Y. Voy a poner un selector de rangos y estas son algunas opciones de los colores. Y entonces ahí está mi ploteo. Ok, y entonces queda un ploteo bastante bonito que se puede mover acá. Ok. Voy a hacer una predicción más agresiva. Voy a hacer 24 predicciones. Entonces, ahora, bueno, cargo los paquetes que se ocupan para poder hacer esto. Leo la serie, corro el autoarima otra vez. Corro el arima como estaba previsto, pero nada más que ahora voy a predecir 24 datos. Y para que la banda me quede un poquito más bonita, voy a hacerle solo menos una desviación estándar y más una desviación estándar al límite superior e inferior para que no me quede tan ancho.
Hago las fechas de los datos y de la predicción igual que antes, hago el column by, las conversiones y el die graph. Y aquí está mi serie, ven, se ve más bonita. Ahora predije más datos, 24 datos. Si lo quiero ver mejor, ahí está, viene la serie de tiempo y acá vienen las predicciones con el margen de error. ¿Ok? Entonces queda un gráfico realmente bonito. Acá hago un ejemplo con Whole Winter. No lo voy a detallar hoy porque acá lo que estoy haciendo es la predicción con Whole Winter. Y aquí dice el método se estudia la semana que viene. Entonces solo dejé ahí para ir adelantando, pero Whole Winter nos da la predicción un poquito distinta. Nos da el fit, el límite superior y el límite superior de una vez lo da. No hay que calcularlo como en Box y Jenkins haciendo las sumas y las restas. Entonces la graficación es un poquito distinta. Pero acá está el gráfico, ven qué bonito. Okay. De la serie de tiempo y la predicción. Ok, vamos a ver que por ahí terminamos y tenía algunas preguntas en el chat. Vamos a ver las preguntas, dice. Vamos a ver, ok. Dice Agustín, esos valores de seasonal son tomados, ya le había contestado. ¿Por qué el autorismo no lo sugiere? Esos efectos prácticos, bueno, ya vimos que a veces sí lo sugiere, a veces no, Agustín, depende de si la serie realmente lo permite o no lo permite, depende mucho de los datos. Dice Agustín, ese método de calibración lo utiliza Whole Winter para Boxy Jenkins, TV se hace. Bueno, no lo entiendo muy bien, estimado Agustín, pero la próxima clase vamos a ver cómo se calibran un poco los métodos, dejando una parte para testing y otra para aprendizaje. Ok, Hazel me dice, ¿se podría trabajar con diferentes niveles de confianza para obtener un gráfico con bandas con un degradado de colores? Sí se puede, Hazel. Sí se puede. Hay que escribir un poquito más de código ahí para el gráfico, pero sí los he visto. Por ahí vi otra pregunta, pero no me acuerdo. Ok, bueno, muy bien. Dice Freddy, me parece que ese último ejemplo no está en el material en la página. Ajá, el caso de Beer. ¿Cuál ejemplo, Freddy? ¿Será que lo subí mal? Vamos a ver, vamos a ir a ver la página. Si no, ahora lo corrijo. Estamos en la semana 3, código R, este es el que está en la página. Ok, vamos a ver si de verdad estamos, tal vez ahí ya lo abrió. De todas maneras, lo voy a corregir algunos detallitos, como las tildes y algunas cosas que ahora lo genero más tarde o mañana en la mañana otra vez. Pero me dice que no está. Aquí está, Freddy, el de ventas de cerveza. Sí está. Con 24 predicciones. Aquí está. Y el de Whole Winter, sí, también. Sí está, me parece, Freddy. ¿Será que usted lo bajó? ¿Será que tal vez usted lo bajó antes, Freddy? No, porque hasta ahora en la tarde se activó. Sí, pero sí está, Freddy. Me parece que sí, que dice que no lo ve. No sé si tal vez tenga una versión vieja, porque eso no estaba en otras versiones del curso. En ese método de calibración se aumenta el tita, beta y gamma, lo hace con un for, con una variación. Sí, Agustín, básicamente cuando uno calibra, como vamos a ver en la próxima clase, es como usar un poco de fuerza bruta, barriendo los posibles valores, sí. Y yo me pregunto si lo hacemos TV con autoarima. Bueno, la autoarima es una función muy buena que trata de calibrar, pero de hecho, la próxima clase nos vamos a comparar nuestra calibración con las que hace autoarima. Arturo Murillo me dice, autoarima no encuentra la estacionalidad, es mejor no ponerla. Sí, Arturo, en realidad tiene razón Arturo Murillo.
Si el autoarima no le da estacionalidad, es mejor no ponerla y solo usar la primera parte de la serie de tiempo. Yo la puse, recuerdan, y los resultados no fueron muy buenos, pero es cierto. ATV me dice Agustín que es también. Es que yo no sabía que TV quiere decir también. Con eso no entendía, pero para ver. Ok, bueno, gracias. Fede, lo volví a cargar y ahora sí me aparece. Curioso. Sí, qué raro. Puede ser que estabas en una versión anterior del curso, Fede, lo cual es muy extraño. Pero no debería pasar, pero bueno. De todas maneras, esta versión del documento R, yo voy a subir una versión mañana en la mañana con algunas correcciones de algunas cosas para que lo carguen mañana nuevamente. Ok, muy bien. Entonces, no sé ustedes si tienen más preguntas. Pues por ahí está la tarea. Entonces, no está muy larga esta semana. También tienen que trabajar con datos propios. Ya Carlos y mi persona estamos trabajando en la revisión de la primera tarea. Pronto van a estar las notas. Me dice Agustín, pero Box y Jenkins nos basamos en lo que diga Autoarima. En cambio, para Whole Winter se calibra a fuerza bruta. Esta conclusión es correcta y válida en la práctica. Pues ambas cosas las puedo calibrar a fuerza bruta. Lo que pasa es que como en Box y Jenkins ya está Autoarima, entonces uno tiende mucho a usar Autoarima porque ya Autoarima hace la calibración. Se pueden encontrar mejores calibraciones usando fuerza bruta. Y nosotros sí vemos, la semana que viene van a ver, vamos a hacer calibraciones con Whole Winter usando fuerza bruta. Pero no es que tenga que ser así, es una cuestión pues más de la práctica. Pero bueno, ya vamos a ver la semana que viene el tema de calibración y de medición del error de la predicción. Hoy hemos hecho predicciones sin medir el error. La próxima semana nos vamos a concentrar en ver Whole Winter, compararlo con Box y Jenkins y ya ahora sí concentrarnos un poco más en la calibración de los parámetros para comparar las mejores predicciones de Box y Jenkins versus las mejores calibraciones de Whole Winter. ¿Ok? Entonces es un tema que vamos a tratar de hoy en 8. Muy bien, entonces no sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, bueno, muy bien. Entonces, abro por acá para despedirme. Pues agradecerles que hayan estado el día de hoy. Como siempre, pues ahí están el foro para atender dudas. Estos temas de Box y Jenkins, pues ya les decía, son temas bastante complicados. Espero se hayan llevado una buena idea de qué se trata. Les voy a mostrar acá un libro para aquellos que quieran estudiar más a fondo todo esto. Vean el ancho de este libro. Realmente este libro trata muy a fondo todos estos temas que hemos visto hoy. Es el libro que a mí más me gusta, el que usamos en la Universidad de Costa Rica, Introduction to Time Series and Forecasting, de esos autores que están viendo ahí en pantalla. Claro, aquí en estos libros, si ustedes lo abren, no se ve, ¿verdad? No se ve, o sí, algo se ve. En realidad lo que ellos hacen es mucho la matemática que hay detrás de todo esto que les he explicado el día de hoy. Todo el tema de modelos autorregresivos, correlaciones parciales, procesos estocásticos, etcétera, tratados con un detalle matemático bastante importante. Bueno, muy bien, entonces muy buenas noches, un gusto haberlos tenido y el día de hoy, y nos vemos de hoy en 8 días con la cuarta y última clase de este curso. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos, chao.